Así que Iglesia Centro Cristiano Filadelfia, les bendecimos, les amamos y qué bueno que están escuchando la voz pastoral. Quiero compartir con ustedes una historia, un hecho que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 y 12. Nos narra los momentos difíciles que pasaba la iglesia. Jacob, el apóstol, el hermano de Juan, habían sido ejecutados a filo de espada por Herodes Agripa y Pedro fue encarcelado. ¿Cuál fue realmente? Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál fue la causa que originó esta escalada contra la iglesia? Donde un apóstol muere y el otro es encarcelado. Una crisis difícil de la naciente iglesia. En Hechos 11:1 al 3 nos explica algunas razones. Dice el texto: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Según el verso 3, es donde comienza la persecución de los cristianos en esos días. Las crisis vienen así, de un momento a otro. Sabemos dónde comienzan, pero no sabemos dónde van a terminar. Igual, esta pandemia del COVID-19, sabemos dónde inició, pero a dónde va a llegar y dónde va a terminar, no sabemos. Es un enemigo invisible al ojo humano, pero capaz de multiplicarse y traspasar fronteras. Es como un ángel de la muerte que viene para matar y destruir. Pero vayamos a la palabra para ver qué hizo la iglesia en ese momento de persecución. Hay momentos que hay que ir a la palabra con esperanza y con deseos de ver qué es lo que hizo la iglesia en esos momentos de dura adversidad. El capítulo 12, el verso 1 al 5 dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esta palabra es importante, la última frase. Se proponía sacarle después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ojo a la siguiente frase: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El fondo de este pasaje es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Era una situación difícil. En los planes de Herodes era sacar a Pedro de la cárcel después de la fiesta de la Pascua para matarle. Veamos lo que hizo la iglesia en esos momentos de extrema crisis.
lo primero que hace es oración. El verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración con fe en Dios es poderosa. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con fuerzas poderosas del mal. El libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 12 al 13, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Este virus está atacando con violencia a las naciones, pero vamos a vencerlo en el nombre del Señor, confiando en Él y siguiendo las instrucciones. Y la palabra que quiero remarcar con ustedes, estimados hermanos, donde quiera que nos escuchen, es obediencia. Obediencia al mandato de Dios y obediencia a la voz de sus pastores. El segundo elemento que podemos observar en esta historia es que el temor no nos invada. Que el temor no nos invada. El temor paraliza a la persona, a las familias y a las naciones, llevándolas a una histeria colectiva que es muy peligrosa. Aprendamos del apóstol Pablo lo que él hizo. Dice la palabra en el verso 6 de Hechos 12: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínese el apóstol Pedro sujetado con dos cadenas, custodiado por una guardia pretoriana y con gran peligro de ser ejecutado. Esa noche, sin embargo, Pedro está durmiendo. Creo que el apóstol Pedro recordaba dos pasajes de la Biblia que dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El otro pasaje que me imagino que estaba recordando Pedro, aquel momento cuando estaba por ahogarse en el mar de Galilea después de una tempestad, el Señor le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda a que le obedezcan? Aún en medio de la tormenta es saludable descansar, según los expertos. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. El tercer aspecto que quiero mencionar, cuando oramos, Dios enviará su ángel. Repito esta frase: cuando oramos, Dios enviará su ángel. Dice el verso 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios ha prometido enviar ángeles que nos ayuden en los momentos de adversidad. Él va a soltar esas cadenas invisibles que humanamente no podemos. Él lo hará. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De eso estamos seguros. El cuarto aspecto: cuando oramos, el ángel del Señor nos dará instrucciones precisas. Hechos 12, 8 al 9 dice: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y yo explico: no era una visión, era una realidad. El ángel estaba dando las instrucciones precisas a Pablo. Esto es importante, queridos hermanos y hermanas, aprender a seguir las instrucciones que se nos dan. En esta escena, el ángel podía haber hecho todo por Pedro. Sin embargo, no lo hizo. No lo cargó en los hombros y lo sacó a la calle. No le amarró las sandalias. No le puso el manto. Él podría haber hecho todo. Él es poderoso. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque eso lo podemos hacer nosotros. Amarrarnos los zapatos, ponernos el manto, caminar, andar. Podemos. Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Orar podemos. Lavarnos las manos podemos y ser protegidos por este virus. Seguir las indicaciones podemos. Quedarnos en casa podemos. Orar podemos. Así que Dios no vendrá a hacer todo por nosotros. Él está ayudándonos y nos va a ayudar porque esa es su promesa. Hacer milagros. Pero nos dice: esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo donde quiera que vayas. El Señor va a hacer lo que nosotros no podemos. Pedro no podía salir de la cárcel, estaba atado, pero el Señor vino a través de su ángel y le soltó las cadenas, y el apóstol Pedro pudo andar, salir, caminar. El quinto aspecto que quiero mencionar: cuando oramos, el ángel del Señor abrirá las puertas. Él las va a abrir sin necesidad de empujarlas, de forzarlas. El ángel hará todo por nosotros. Dice el texto 12:10 del libro de Hechos. Estoy leyendo la historia que narra el libro de los Hechos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En estas otras palabras, ya
Pedro había salido del peligro y ya podía irse y presentarse donde sus hermanos. Hay puertas literales que solo Dios las puede abrir. Dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Atención, hermanos del Centro Cristiano Filadelfia Internacional, esta palabra es para ustedes, directamente para ustedes. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Hay otra promesa de Dios en Isaías 45, 1 al 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, el Dios que te pongo nombre. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Esas son promesas para usted, estimado hermano y hermana, donde quiera que nos escuche, donde quiera que nos vea. Es palabra de Dios. Dios es soberano. Lo que dijo ayer lo hace vida hoy y lo hará también mañana. El libro de Hechos, a manera de concluir, quisiera leer lo que dice Hechos el 12 al 11, porque lo que quiero remarcar es que no hay que orar simplemente con la mente. Hay que orar con el corazón. Hay que orar por fe. Hay que inclinarse. Hay que buscar el rostro del Señor en este tiempo de crisis. Y aquí hay una escena que quiero que le escuche con mucho cuidado. Dice el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. El verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quizás así como nosotros estamos orando en casa, buscando al Señor para que Dios nos ayude, nos socorra, nos proteja del ángel de la muerte. Así estaban los hermanos de la iglesia primitiva. Pero el verso 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. El verso 15: y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron
atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay veces estamos orando, pero no creemos cuando vemos los milagros. Ellos no creían de que Pedro había salido. Ese es cuando a veces se ora simplemente por una tradición, sin convicciones, sin creer en el corazón, en el alma, de que Dios va a hacer milagros. Hay que orar creyendo que todo espíritu de muerte, de mortandad, no va a tocar la vida de nuestros hermanos y hermanas y de nuestras familias. Es la promesa de Dios. Pero hay que creerle al Señor. Y lo segundo es obedecer sus instrucciones. Y es importante notar, no fue la puerta de la primera guarda, ni la segunda, ni la de la ciudad. Habían 3 puertas, sino la de los hermanos. Pedro estuvo batallando. Ahí donde estaban los hermanos orando. Ellos no creían y él tocaba la puerta y no le abrían. Ojo, cuidado. A veces hemos descuidado la oración, la cercanía con el Señor, la comunión con Él. Y eso nos lleva a volvernos incrédulos, a creer lo que Dios dice. Los invito a creer. Las puertas del corazón son a veces las más difíciles de abrir, y esas solo Dios las puede abrir. Pero usted hoy, en esta noche, quizás me está escuchando en un hospital, quizás está infectado ya por este virus, o quizás es una persona en observación o sospechoso de ser portador de este virus. Quizás usted no conoce al Señor o no le ha abierto la puerta de su corazón. Este es un momento oportuno. Nosotros estamos orando por ustedes. Estamos orando donde quiera que estén, en las cárceles, en lugares encerrados, a veces por haber cometido errores, violar la ley de Dios, violar las leyes del Estado. Y eso lo ha llevado a estar ahora confinado en un lugar cerrado, a puerta cerrada. Pero esta noche dice el Señor en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Venga el Señor hoy. Abra su corazón. Dele su vida. Aunque su cuerpo se esté desgastando, aunque esté confinado en un lugar, quizás sentenciado a una cadena perpetua, pero las cadenas más difíciles de romper, de soltar, son aquellas ataduras del corazón. Venga a Jesús. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de tu corazón.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero que repita esta oración. Señor, en esta hora te doy las gracias por tu palabra. Señor, entra a mi corazón, te recibo como el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y clávalos en la cruz del Calvario y límpiame con tu sangre. Esta noche, Señor, reconozco que he sido indiferente a ti, a tu palabra y al consejo. Pero hoy vengo a ti, arrepentido de mis pecados, y te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.